Hola a todos, bienvenidos a este video donde vamos a estar explorando la mente inconsciente de Lagertha, reina de los vikingos, esposa de Ragnar Lothbrok, que nos plantea un tema muy interesante para el caso de las relaciones de pareja y de cómo nuestra mente inconsciente nos lleva a tomar decisiones que muchas veces nosotros no comprendemos por qué se dan. En el caso de Lagertha se da un tema muy interesante que era el hecho de que ella ayuda a su esposo a cumplir todos sus sueños, lo ayuda a convertirse en rey de los vikingos, y cuando esto ocurre, fíjense, su esposo la deja, la cambia por otra mujer. Bueno, Ragnar decía que él no la había abandonado, que en realidad solo quería tener otra mujer. No sé si a ustedes alguna vez esto les ha pasado, en el sentido de que ustedes tienen una pareja, un novio, una novia o un esposo o una esposa al que ayudan de alguna forma a cumplir todos sus deseos, todos sus sueños, o por último están con él o con ella, acompañándola, acompañándolo en sus momentos de dificultad y cuando ellos de alguna forma se recuperan, cuando consiguen todo lo que anhelaban, es decir, que logran tener una vida normal, de pronto ellos los abandonan, se van con otra pareja, declaran que en realidad la relación con ustedes no era tan relevante y entonces se buscan a otra persona con la cual tener una relación de pareja. Bueno, eso fue lo que le ocurrió a la Gerta. Es muy interesante y por eso vamos a estar explorándolo aquí en este video. Como ya les comentaba, la Gerta era la esposa de Ragnar Lothbrok, que en el comienzo de la serie Vikingos era un campesino solamente, pero él tenía sueños de obtener más riqueza, más poder. Y es muy interesante porque ella era la típica esposa que está al lado de su esposo ayudándolo, siendo su sostén desde el punto de vista emocional, para que él pudiera cumplir todos sus deseos. Es decir, reprime lo que ella quiere para que su esposo logre aquello. ¿Por qué ocurre esto? Es muy interesante porque en la práctica se convierte en el sostén de su esposo por un tema de supervivencia. Es decir, en la serie, ahí ella siendo una mujer del mundo antiguo, no le queda otra que ayudar a su esposo a sobrevivir, porque era un mundo muy cruel, porque era un mundo muy duro. Pero en el presente, nosotros podríamos retrotraer esa situación a lo que a ti te pasa. Sobre todo en el caso de las mujeres que estén viendo este video, cuando de pronto tienen una relación de pareja, fundamentalmente determinada porque necesitan estar con esa persona por un tema de protección económica o a lo mejor por un tema de protección emocional. Hay un tema de supervivencia que también se da en el presente, si se fijan. Así que por medio de la Gierta podemos explorar qué está anteponiendo la supervivencia a sus deseos personales, a sus deseos de obtener el amor, sus deseos de ser una persona más plena. Que si se fijan, es lo mismo que a ustedes les podría pasar en el presente. A lo mejor muchas veces ustedes están con una persona no porque necesariamente la vean desde un punto de vista romántico, sino porque es su pareja que les ayuda a mantener cierto estatus económico, ciertas redes sociales. Y eso es muy interesante, el tema de la supervivencia social, que también es relevante. Entonces, con la Gerta ocurría eso. De pronto, Ragnar Lothbrok, por medio de todas sus conquistas, de todos sus logros en el mundo vikingo, llega a convertirse en el rey de los vikingos. Y cuando eso ocurre, como siempre sucede en estas situaciones, muchas mujeres comienzan a perseguir a Ragnar Lothbrok por su éxito. Y allí aparece la princesa Aslog, que después se va a convertir en la reina Aslog, que era una mujer muy hermosa, muy atractiva, aunque la Gerta también era muy hermosa y muy atractiva. Pero lo interesante de este asunto es que ella se presenta enfrente de Ragnar Lothbrok y le dice que ella era la hija de Siegfried y que su madre había sido Brunilda. Es decir, que había sido la hija de dos grandes héroes del mundo vikingo. Entonces, si se fijan, Ragnar Lothbrok en ese momento empieza a cuestionarse, comienza a pensar, bueno, aquí tengo una mujer que me puede dar mucho mayor estatus del que cualquier hombre podría tener en el mundo en el que yo vivo. Y tengo a mi esposa. Es cierto, una mujer muy hermosa, muy atractiva, muy valiente, muy deseada por todos los hombres que rodeaban este círculo vikingo,
pero aún así yo aspiro a mucho más. Entonces eso me parecía muy interesante porque si se fijan, aquí Ragnar Lodbrok está cambiando a su esposa, la está descartando, y eso va a tener una serie de consecuencias en las decisiones a futuro de la Gerta, que es lo que vamos a estar explorando este video. No sé si a ustedes les ha pasado. Como yo les digo, que ustedes son el sostén de sus parejas, y cuando su pareja ya logra todo lo que siempre había deseado, las descartan. Bueno, en el caso de la Gerta, sucede que Ragnar incluso llega a proponerle en un punto que pudiera haber una especie de arreglo bajo el cual a lo mejor podrían convivir ellas dos como su pareja. O sea, él podría tener dos mujeres. Eso es lo que él le propone a la Gerta, y por supuesto que la Gerta no acepta y decide irse de este pueblo y abandona sus derechos. Es muy interesante porque si se fijan, aquí volvemos a un tema donde ella reprime sus deseos, reprime sus emociones. Es decir, ni siquiera lucha en contra de su esposo. Es como si le dijera ya, tú, arréglatelas. Como que deja de lado sus propios derechos y los derechos de sus hijos. Si se fijan, esto es muy interesante porque aquí es donde opera la mente inconsciente de la que yo siempre les hablo en estos videos. Es su instinto de supervivencia lo que está primando. Porque ella sabe que si va en contra de Ragnar Lodbrok, él perfectamente la pondría a mandar a asesinar. Que para el caso tuyo, estamos hablando de un momento en el cual a lo mejor tú has sentido miedo de tu pareja, y eso es lo interesante del inconsciente. Ya que aun cuando tú intentes ocultar que la persona que fue tu pareja te da miedo, eso está allí. Y eso está generando que tomes decisiones en tu presente. Y aquí viene lo interesante de este asunto. Porque es el momento en que la Gerta, después de que ha sido descartada por su pareja, comienza a tomar decisiones respecto a su vida futura, pero en función de lo que su mente inconsciente le está generando, que es justamente lo que nosotros buscamos con estos procesos psicoanalíticos. Lo que buscamos es que tú te hagas consciente de lo que provoca tu mente inconsciente, de esas decisiones que tú tomas muchas veces sin que te des cuenta de por qué lo haces. Yo les voy a decir que estos casos son más comunes de lo que pudiera parecer. La mayoría de las personas que entran en una crisis de pareja, que hace un quiebre, y sobre todo que son abandonados, que son descartados, entran en un proceso donde empiezan a tomar una serie de decisiones más determinadas por su anterior relación. En ese sentido, yo les diría que el psicoanálisis viene a ser una especie de exorcismo para que la relación anterior o la relación que haya sido más relevante para ustedes no les afecte en su presente y su futuro. Bueno, en el caso de la Gerta, les voy a decir que ocurre algo muy interesante porque ella se va de este lugar, del lado de Ragnar Lodbrok, pero se busca como pareja a otro rey vikingo. Y eso es muy interesante porque si se fijan, además era un rey vikingo de otra ciudad, de otro pueblo. Era un rey vikingo que la golpeaba, que la trataba muy mal, que abusaba de ella. ¿Se fijan que el inconsciente sigue operando sobre la base del instinto de supervivencia? Pero aquí voy a agregar otro elemento muy interesante de cómo funciona el inconsciente de la Gerta. Porque ella reprime sus deseos, reprime cómo se siente, reprime su dolor, porque en la práctica, de alguna forma, ella no quiere perder ese estatus de ser la esposa de un rey vikingo. ¿Se fijan cómo opera la mente inconsciente? Y esto les va a hacer mucho sentido, porque ella lo hace principalmente porque de alguna forma su mente inconsciente la ha transformado en un reflejo de la reina Auslug, o sea, de la mujer que le quitó a su esposo. Eso es muy interesante porque en el caso de ustedes se van a dar cuenta que si una persona las descarta o los descarta por una nueva pareja, ustedes sin darse cuenta muchas veces van a entrar a intentar emular a la persona que les quitó a su pareja. Y ahí es donde hay que tener cuidado y por eso hay que hacer estos procesos de psicoanálisis. Porque necesitan cuidarse de que de alguna forma la influencia de la pareja reciente de su anterior pareja comience a tener un impacto demasiado profundo en ustedes. Como les digo, sin que se den cuenta de aquello. Entonces, la Gerta acepta esto de ser la esposa, de ser la mujer, el objeto de un hombre que la maltrata. Simplemente porque ella ha percibido, por las experiencias que ha vivido,
que solo una mujer que es la esposa de un rey es una mujer que puede ser considerada como valiosa. Se fijan que esto es muy interesante porque no es como que la Gerta esté tomando decisiones por sí misma, sino que es su mente inconsciente, sus deseos, sus temores, sus frustraciones que están anidadas en su mente, las que le llevan a tomar decisiones que afectan su presente y afectan su futuro. Entonces, si se fijan, ella se convierte en un reflejo de la mujer que le quitó a su esposo, que como les digo, es algo que a ustedes también les podría suceder. Y ella aguanta durante muchos años ese abuso por parte de su pareja del presente, de ese presente que nos muestra la serie. A ustedes esto también les podría ocurrir si en un punto entran en una nueva relación con una pareja que los trata mal. Y eso es un tema que tienen que tomar en consideración porque la siguiente relación que ustedes tengan de alguna forma también va a ser muy parecida a la relación anterior que ustedes tuvieron. Se fijan, es como si su inconsciente de alguna forma los va tomando, va impidiéndoles que sean ustedes mismas o ustedes mismos quienes toman sus decisiones. Ahí es donde opera el psicoanálisis. Como yo les digo, les ayuda a que ustedes puedan controlar cómo opera su inconsciente para que éste no tenga un impacto tan fuerte en ustedes. Y aquí viene el punto importante, porque si se fijan, ella acepta durante mucho tiempo el abuso, pero llega un momento en que se cansa y toma un cuchillo. La serie muestra que ella apuñala a su esposo, al rey, y ella se toma el poder. Y eso me parecía muy relevante porque si se fijan, con esto desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista psicoanalítico más profundo, es su inconsciente el que ha transformado a la Gerta no en la Gerta, sino en un reflejo de Ragnar Lodbrok, lo propio de su ex esposo, porque eso es lo que ella conoce, lo que hace entonces. ¿Qué hace ella? Conquista, se toma el poder de alguien que está abusando de ella. Y eso me parecía interesante de explorar, porque en el caso de ustedes, ya les indiqué que tienen que considerar cuando a veces ustedes, sin que se den cuenta, obviamente, emulen a la pareja de su anterior pareja, de alguna forma van a tomar decisiones sobre esa base, pero luego viene un siguiente proceso psicoanalítico, es decir, de la mente inconsciente de esta persona o de ustedes. Es el momento en que la mente de su anterior pareja empieza a tomar posesión de ustedes. Se fijan que esta es una especie de exorcismo, porque son espíritus mentales, les vamos a llamar espíritus psíquicos, que se toman su mente y que comienzan a actuar en el interior de su inconsciente. Si se fijan, la Gerta perdió completamente su propia identidad. Por una parte, porque ella se transforma en la identidad, en el yo de eso, de la persona que más daño le hizo. En este caso, de la reina Auslug, que le quitó a su esposo. Que para el caso tuyo, sería la persona que te quitó a tu pareja. Y en segundo término, luego de que ella rompe con este esquema de la reina Auslug, la mente inconsciente hace que sea la identidad de Ragnar la que se tome la mente de la Gerta. Y eso me parece interesante porque ustedes si entran en un proceso de quiebre de pareja, muchas veces sin darse cuenta les va a ocurrir esto. Que de alguna forma van a tomar decisiones, van a actuar sobre la base de la identidad de su anterior pareja. Y ahí es donde ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque como les digo, la Gerta se toma el poder, asesina a su nueva pareja, por decirlo de alguna forma, y se toma el poder utilizando los esquemas de su anterior pareja. Es decir, estamos hablando de una persona que no tiene identidad, que su identidad está determinada justamente por las personas que le hacen daño. Y eso me parece interesante y por eso quería compartirlo en este video, porque ustedes tienen que preguntarse estas cosas, para eso sirve el psicoanálisis, justamente para exorcizar esos demonios, por decirlo de alguna forma, que están operando en su mente inconsciente y que les impiden que ustedes tomen decisiones por su propia cuenta. Y de hecho, la Gerta se va a pasar toda la serie emulando a Ragnar Lodbrok. No va a tener una identidad propia. Y eso es algo en lo cual ustedes tienen que tener mucho cuidado. Así que para que lo tomen en consideración, este tema del psicoanálisis es muy interesante porque es el mejor método que nos permite acceder a la mente inconsciente de una persona y determinar si hay algo que está ahí operando en nosotros que nos impide tener nuestra propia identidad. En el caso de que ustedes tuvieran un quiebre amoroso
de alguien que les hizo daño, incluso en sus relaciones interpersonales comunes. Puede ser en las relaciones con sus padres, con sus hermanos. Si hay ciertos elementos identitarios que no tienen que ver con ustedes, sino con otras personas, ahí tienen que tener cuidado porque si se fijan, ya no son decisiones que están tomando ustedes por sí mismos, sino en función de lo que otros son. Así que yo les voy a dejar extendida la invitación, como siempre, de si ustedes quieren realizar un proceso psicoanalítico, acceder a conocer su mente inconsciente. Vayan a la descripción de este video donde está mi correo electrónico para que puedan ponerse en contacto conmigo. Me escriben y yo les cuento cómo pueden integrarse a mi consulta psicoanalítico. Les ayudaría mucho. Como yo les digo, en el caso de que quieran explorar su inconsciente y sientan que de pronto hay cosas, hay decisiones en su vida cotidiana que se escapan de su control. Esto no tiene que ver, como yo les he dicho en este video, con que tengan algún trastorno, con que tengan alguna depresión, sino que tiene que ver con el tema de querer conocerse a ustedes mismos. Y lo más importante, porque es algo a lo que yo me dedico, es fundamentalmente a exorcizar esos demonios para que ustedes no tengan problemas en sus relaciones interpersonales del presente y del futuro. Sobre todo en las relaciones de pareja, que como han visto en este video, tienen mucho que ver con las relaciones anteriores. Así que con esto yo me despido por ahora, agradeciéndoles por haberme acompañado en este video. Por favor, coméntenme abajo si han vivido experiencias de este tipo y sobre todo denle me gusta a este video porque eso me motiva mucho. Que tengan un maravilloso día y sobre todo controlen su inconsciente. Bye.